En un solo día, un hombre lo pierde todo. No algo. Todo. Llega el primer mensajero. Sus bueyes fueron robados, sus siervos muertos a espada. Ese hombre todavía está de pie cuando entra el segundo. Fuego cayó del cielo. Sus ovejas, sus pastores, todo quemado. El tercero, sus camellos, robados, más hombres, muertos. Y cuando ese mensajero termina de hablar, entra el cuarto. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo juntos en casa del mayor. Un viento grande vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre ellos. Todos murieron. 4 mensajeros, un solo día, 10 hijos. Y este hombre cae al suelo, rasga sus vestiduras, y hace la misma pregunta que todos hemos hecho alguna vez frente al dolor. ¿Por qué? Dedica 35 capítulos enteros a esa pregunta, y Dios nunca la responde. Ni una sola vez. Eso no es un error del libro, es el punto. Veamos primero qué es este libro, porque hay algo en la estructura de Job que la mayoría nunca nota, y cuando lo ves, no puedes ignorarlo. Job pertenece a lo que en hebreo se llama los Ketubim, los escritos. Está en el mismo grupo que Proverbios y Eclesiastés. Todos son literatura de sabiduría Yohoma en hebreo. Libros que hacen las preguntas difíciles, no los que dan respuestas fáciles. Pero hay algo raro en Job. Si lo abres, el principio es prosa simple, el final también, pero en el medio 35 capítulos hay poesía. No cualquier poesía. Los eruditos dicen que el hebreo de Job es el más difícil de toda la Biblia. Tiene más de 100 palabras que no aparecen en ningún otro texto bíblico. Piénsalo así. 100 palabras únicas es como si un autor moderno escribiera un capítulo entero en español del siglo de oro arcaico, denso, con términos que ya nadie usa. El contraste con el resto del libro no es accidental. El texto no quiere que lo leas rápido. Ahora bien, ¿quién es Job? Aquí hay algo que pocos notan. Job no es israelita. Vive en la tierra de Uz, territorio que los académicos ubican fuera de Israel, probablemente en la región de Edom. No tiene acceso al templo. No conoce la Torá de Moisés. Y sin embargo, el texto dice algo en el primer versículo que es imposible de ignorar. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características. Las mismas 4 que Dios mismo usa para describir a Job. No una vez, 2 veces. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. El libro empieza diciéndonos algo que no admite matices. Job no sufre porque haya fallado. Eso importa, y mucho. Ahora veamos los actores principales, porque esto también cambia cómo leemos el libro. Hay 5 presencias en esta historia. Job, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Un cuarto personaje llamado Eliú, que aparece después, y Ha-Satán. Detente en ese nombre un momento. En hebreo, Ha-Satán, con artículo definido, no es Satanás, el diablo, no todavía. Es el acusador, el fiscal del tribunal celestial. Hace una pregunta que es la verdadera chispa del libro. ¿Acaso Job te teme de balde? ¿Job ama a Dios por quien Dios es o solo porque le va bien? Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar representan algo muy específico. Representan la teología dominante de su tiempo, y también la de muchas iglesias hoy. Se llama teología retributiva. La idea es simple. Si eres bueno, Dios te bendice. Si sufres, algo hiciste mal. ¿La reconoces? Claro, la escuchamos en sermones, la vemos en redes sociales, la decimos sin darnos cuenta cuando alguien llora. Ahora bien, los amigos de Job no son malvados, son honestos, genuinamente creen estar ayudando, y precisamente eso los hace más interesantes. Hay un cuarto hombre que aparece más tarde, Eliú. Aparece en los capítulos 32 al 37 casi de la nada. Es joven, tiene su propia versión de la misma teología, pero con más intensidad.
Al principio pensé que Eliú era el personaje clave, el que finalmente lo entendía todo. Pero cuando llegué al capítulo 38, algo pasó. Dios nunca menciona a Eliú, no lo elogia, no lo corrige, simplemente lo ignora. Y entonces llega la parte que nadie espera. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino. Job 38:1. Este es el momento que todo el libro construyó. 35 capítulos de preguntas acumuladas. 35 capítulos de Job diciendo, explícate, aparece, justifícate. Y Dios habla. Pero no dice lo que Job preguntó. Veamos exactamente lo que dice. Porque los detalles aquí son todo. Las primeras palabras de Dios son una pregunta. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? No una respuesta, una pregunta. Y no para ahí. El académico James E. Smith contó las preguntas que Dios hace en estos capítulos. Son más de 70. 70 preguntas a un hombre que tenía una sola. Piénsalo así. Imagina que llevas meses preparando una demanda judicial. Reúnes evidencia. Practicas tu argumento hasta que lo tienes perfecto. Finalmente estás frente al juez. Haces tu pregunta. Y el juez saca 70 preguntas propias. Eso es lo que pasa en Job 38-41. ¿Sobre qué pregunta Dios? Sobre la creación, sobre los fundamentos de la tierra, sobre las Pléyades y Orión, sobre el mar y sus límites, sobre la nieve y el granizo que Dios guarda para tiempos de angustia, sobre el águila que anida en las alturas, sobre el leviatán, la criatura más poderosa del océano. Nada de eso tiene relación directa con el sufrimiento de Job. O, al menos, eso parece a primera vista, porque aquí es donde se pone fascinante. Dios no está cambiando el tema. Dios está respondiendo con un idioma diferente. Ahora bien, hay algo en estos capítulos que los lectores modernos suelen malinterpretar. Parece que Dios está aplastando a Job, haciéndolo sentir pequeño. ¿Quién eres tú para preguntarme? Esa sería una lectura superficial, y creo que es la lectura incorrecta. Al principio yo también lo leí así. Fue un error, porque hay una diferencia enorme entre silenciar a alguien y llevar a alguien a una conversación más grande que la que trajo. Dios no dice, cállate. Dios dice, mira qué tan grande es todo esto, ¿y de verdad piensas que cabe en una explicación de 3 líneas? Y aquí está lo más importante. Veamos lo que Dios no dice, porque lo que falta en el texto importa tanto como lo que está. Dios no dice, hubo una apuesta con el acusador, por eso sufriste. Dios no dice, sufriste para crecer espiritualmente. Dios no dice, todo tiene un propósito que entenderás después. No, Job muere sin saber por qué sufrió. El texto lo confirma con absoluta claridad. La escena del prólogo, la conversación entre Dios y Hasatán, nunca le es revelada a Job. Nunca. Él muere sin saber que hubo una prueba. ¿Ves la conexión? La pregunta central de Job, ¿por qué?, no recibe respuesta directa. Hay eruditos que no están de acuerdo en esto. Y pueden tener razón. Algunos, como el teólogo Robert Alden, argumentan que la respuesta de Dios desde el torbellino es una teodicea implícita, una justificación de la justicia divina codificada en el lenguaje de la creación. Puede ser. Pero el texto dice algo con absoluta claridad que no admite debate. Y es la parte más escandalosa del libro entero. Está en el último capítulo, y cuando lo lees en contexto, ya no puedes leer el libro de la misma manera. Job 42. Último capítulo. Job acaba de escuchar 70 preguntas de Dios desde un torbellino, y dice algo. No dice, ahora entiendo. Dice, antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Recuerda ese versículo, volvemos a él. Pero primero lo que Dios hace a continuación. Dios se dirige a Elifaz, el amigo de mayor edad. Job 42, 7. Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Detente ahí, porque esto es extraordinario. Elifaz,
Bildad y Zofar pasaron 33 capítulos defendiendo a Dios. Argumentaron que Dios es justo, que si Job sufría, algo hizo mal, que el dolor inocente no existe. Teológicamente hablando tenían bases. La teología retributiva tiene raíces en Proverbios, en partes del Deuteronomio. Ellos no inventaron esa doctrina, la tomaron del texto sagrado. Y Dios les dice que estaban equivocados. ¿Y Job? Job acusó a Dios de esconderse, de ser injusto, de tratar a los inocentes como criminales. Job 9, 17. Él me aplasta con una tempestad y multiplica mis heridas sin causa. Job 13, 3. Yo hablaré con el Todopoderoso. Quiero disputar con Dios. Eso no es paciencia. Eso es una demanda judicial contra el cielo. Y Dios dice de Job: mi siervo habló lo recto. ¿Cómo se procesa eso? Ahora bien, hay una interpretación que me parece la más honesta con el texto. El filósofo judío Martin Buber lo señaló en su análisis de Job. Los amigos de Job defendieron una idea de Dios, un sistema teológico, una doctrina. Job peleó con el Dios real. Y hay una diferencia enorme entre hablar sobre alguien y hablar con alguien. Los amigos nunca dejaron de hablar de Dios. Job nunca dejó de hablar con Dios. Y al final, Dios prefirió al que discutió directamente. Esto me deja sin palabras cada vez que lo releo. Porque en muchas comunidades de fe, y lo digo con respeto, no como crítica, se enseña que preguntar es falta de fe, que el dolor hay que aceptarlo en silencio, que dudar es señal de debilidad espiritual, y este libro dice lo contrario, con claridad, sin ambigüedad. Pero hay algo más, algo que la mayoría no ve en este escándalo final. Dios le dice a los amigos: mi siervo Job orará por vosotros, solo su oración aceptaré. Los hombres que tenían la teología correcta necesitan que ore por ellos el hombre que hacía las preguntas incorrectas. Eso no es un detalle menor. Eso es el argumento del libro. Si esto está abriendo algo nuevo en cómo lees la Biblia, hay una cosa sencilla que puedes hacer. Suscríbete, deja un comentario con la parte que más te movió y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Así es como más personas encuentran este contenido. Seguimos. Regresemos a ese versículo que dejé pendiente. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es Job hablando. Después de toda la pérdida, después de todos los debates, después del torbellino y las 70 preguntas sin explicación. Y nota lo que no dice. No dice: ahora entiendo por qué perdí a mis hijos. No dice: ahora sé que valió la pena. No dice: todo tiene sentido. Dice: mis ojos te ven. Job no encontró una respuesta. Job encontró una presencia. Y esto es lo que más me fascina de todo el libro. Cuando empecé a estudiar Job, buscaba una filosofía del sufrimiento, una teodicea, que es la palabra técnica para la justificación de la bondad de Dios frente al mal. No la encontré. Lo que encontré fue algo diferente. Job no recibe un sistema. Job recibe un encuentro. El filósofo Carl Jung dedicó un libro entero a esto, lo llamó Respuesta a Job, y llegó a una conclusión que lo perturbó profundamente. Dios no respondió la pregunta de Job, y a pesar de eso, Job quedó satisfecho. Jung no sabía qué hacer con eso. Yo tampoco la primera vez. Ahora creo que esa es exactamente la revelación del libro. Y no voy a decir que el dolor tiene un propósito oculto garantizado. El libro de Job no promete eso. No voy a decir que Dios te dará respuestas si oras suficiente. Job oró con intensidad radical y no recibió respuesta a su pregunta central. Lo que sí puedo decir, y creo que es lo más honesto con el texto, es esto. Job no encontró alivio en una explicación. Job encontró alivio en una presencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Recuerda la imagen con la que empezamos. Un hombre en cenizas. 4 mensajeros. Un solo día. 10 hijos. Job pasó semanas, el texto sugiere meses en ese suelo, sin respuesta, sin explicación. Y entonces Dios habló. No le explicó nada.
pero estuvo ahí. Y Job, que había comenzado deseando nunca haber nacido, terminó diciendo que ver a Dios era suficiente. Y si lo que buscas en el sufrimiento no es una respuesta, sino una presencia, 3 cosas que me llevo del libro de Job. Primero, Job no es un libro sobre paciencia, es un libro sobre honestidad radical con Dios. Job gritó, acusó, demandó, y Dios lo llamó su siervo fiel. Eso cambia cómo podemos hablar con Dios en el dolor. Segundo, los amigos de Job tenían la teología correcta, y Dios los reprendió. Porque hay algo más importante que tener razón sobre Dios. Hay que atreverse a hablar con Dios. Y lo tercero, lo que más me impacta de todo esto. Job murió sin saber por qué sufrió, sin la explicación que buscó durante 35 capítulos, y el texto no presenta eso como una tragedia. Lo presenta como suficiente, porque Job vio, y en ese ver encontró lo que ninguna explicación puede dar. Si esto abrió algo nuevo en cómo lees la Biblia, suscríbete, deja un comentario con lo que más te movió y comparte este video con alguien que lo necesite escuchar. Así es como más personas encuentran este contenido. Que Dios les bendiga.